que creo que ahí está, ¿no? Sí, grabando. Sí. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, bienvenidas, bienvenides a todos a esta mesa redonda que sí se llama Conflictos ambientales y políticas públicas, la lógica estatal como foco de disputa, que bueno, estaremos coordinando yo, Mariana Schmidt, que soy investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, junto con Carlos Santos, de allí del otro lado del río, de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Y bueno, esta mesa, junto con otra que va a suceder mañana, no sabemos ya en qué y que por qué canal, pero sí 15:30, son una suerte de mesas hermanas o concebidas de manera conjunta y colectiva, solo que por una cuestión de espacio y bueno, de distribución temática fue dividida en dos partes, pero bueno, sepan que están todos invitados a acompañarnos hoy y seguir mañana también en la otra mesa, que la otra mesa se llamará también Conflictos ambientales y disputas territoriales, sentidos y prácticas en relación a lo común. ¿Sí? Entonces, bueno, son dos mesas que intentan dialogar entre sí. Y bueno, tanto en esta mesa de hoy como en la de mañana, Carlos y yo somos como los responsables de la coordinación, pero vale decir que fueron pensadas y concebidas por un colectivo un poco más amplio que solo nosotros y tratando de involucrar a diferentes amigos, colegas que venimos trabajando desde distintos equipos, en distintas universidades, en distintos países, intercambiando saberes, pensares, sentipensares sobre cuestiones vinculadas a la conflictividad ambiental, conflictividad territorial, en los distintos países del Cono Sur, podríamos decir, porque bueno, nos estaremos representando a Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y sí, no me olvido de ningún país. Y bueno, que a lo largo de estos últimos, tal vez 5 años, nos hemos venido encontrando en distintas jornadas, simposios, talleres, grupos de trabajo, en distintos congresos, y que también a futuro, bueno, tenemos pensado, previsto también un grupo de trabajo en el Congreso Argentino de Antropología Social, que también varios de nosotros estaremos ahí. Bueno, ese no tuvo la suerte de pasar a la virtualidad, sino que directamente se postergó y va a ser el año que viene, tampoco sabemos cuándo, ni en La Plata, Argentina, eso seguro. Así que bueno, nada, darles la bienvenida, agradecer a todos los que están participando como los que estarán participando como escuchas, por lo menos en esta primera parte, y a quienes serán expositores. Bueno, no sé, cuando presentamos esta mesa hace un año, no se preveía toda la crisis en la cual nos íbamos a encontrar durante todo el año 2020, crisis tanto sanitaria por la pandemia, pero también en términos ecológicos, y ahí, bueno, incendios, sequías, y tantas otras continuidad de las deforestaciones y otras tantas devastaciones ambientales que no se paralizaron con la pandemia, sino todo lo contrario, así que eso creo que también en cierta medida redobla la apuesta de esta mesa y nos invita y nos desafía también a seguir pensando en estas cuestiones y en la reemergencia y las reconfiguraciones de la conflictividad también en el contexto de la pandemia. Así que nada, no voy a decir más que esto y darles otra vez la bienvenida, agradecerles y decir, bueno, que la idea es que haya 15 minutos, ¿no?, de exposición para cada una de las... ¿Son todas mujeres? Ahora sí, ¿no? Si se nos fue Brian, puedo hablar en femenino. Cada una de las expositoras tendrá 15 minutos y bueno, después la idea es que podamos dar lugar a preguntas, intercambios, debates en los últimos minutos que nos queden. Carlos, vos vas a ser el malo que cuenta los minutos. Sí, me toca así el varón.
que va a estar marcando los tiempos. Aprovechar entonces para disculpar a Brian Ferrero, que nos iba a hacer una presentación sobre áreas protegidas en Argentina, pero bueno, Brian asumió una nueva responsabilidad, que es la intendencia de un parque natural en las islas de Santa Fe, entonces esa tarea lo tiene realmente muy, muy comprometido y no logró hacer tiempo para poder participar en el día de hoy, nos envió los saludos y las disculpas del caso. Así que bueno, vamos a comenzar con la mesa de hoy y nosotros, cuando vaya 10 minutos de cada presentación, les vamos a estar avisando para que puedan ahí aprovechar los 5 minutos finales. Y bueno, la idea es que todas las preguntas e inquietudes las vamos a colocar al final de cada una de las presentaciones. Y vamos a empezar entonces por Uruguay, y le damos la bienvenida a María Noel González Márquez, del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, que tiene una presentación que se titula Hay aguas y aguas, prácticas estatales y conflictos en torno al agua y el riego en Uruguay. María Noel, bienvenida, muchas gracias, tenés tus 15 minutos. No te escuchamos ahí, Noel. No, seguimos sin escucharte. Tendremos que haber aprovechado para... Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Cambié el micrófono. Disculpen, no nos dimos cuenta de chequear eso antes. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la participación. Yo personalmente en este espacio voy a presentar algunos de una parte, digamos, de lo que estoy trabajando para mi tesis de doctorado en antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Veo por ahí que está Javier Tax, que es mi tutor. Y bueno, mi tesis tiene como eje, como centro, la cuestión de pensar el agua, la relación entre agua y poder, una relación muy trabajada en la antropología desde distintas perspectivas, y particularmente lo voy a pensar para el riego, voy a adentrarme, digamos, en el caso del riego en Uruguay. No sé si puedo compartir, voy a intentar. Ahí está, ¿ahí están viendo? Sí, perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, la presentación es simplemente para amenizar un poco con algunas imágenes que a veces nos acercan a los mundos de los que estamos hablando. La idea de mi tesis es poner foco en las actividades estatales, en este trabajo, perdón, es poner foco en las actividades estatales en la constitución de paisajes de riego, ¿no? Lo que implica conocer acciones puestas en juego para mantener la vigilancia y el control sobre las aguas y otras circulaciones humanas y no humanas, por un lado, habilitando y fortaleciendo ciertas circulaciones frente a otras. En primer lugar, me gustaría mencionar algunos ejes que van a guiar lo que quería comentar hoy. Por un lado, comentar que si bien trabajo con el eje agua, digamos, como central, es importante destacar cuál es la concepción que hay por detrás, ¿no? Entiendo que comenzar un trabajo con este eje puede correr el riesgo de introducir o reproducir como un patrón objetivante, ¿no? Del agua, el agua en singular, como objeto, como recurso, aislada del entorno ecosocial, pero esto no es, digamos, no es lo que quiero trabajar. Hay diversos conceptos, me van como ayudando a salir como de ese camino, y bueno, como dice Harvey, no hay algo así como un recurso abstracto o una cosa que exista por sí misma, por fuera de su contexto de producción y de acción. O como también ha discutido Shiva y las ecofeministas, la significación del concepto de recurso o despojado de su poder generador, que lo entiende como un paso necesario para la puesta en juego en el mercado, ¿no? Otras aproximaciones que en mi trabajo son bastante centrales son las que hace Tim Ingold, respecto a, podríamos resumirlo así, la primacía de la vida en devenir, digamos, fundamentalmente histórica, generando mallas de humanos, no humanos y cosas que se constituyen mutuamente. Y en este sentido el centro de mi trabajo no es tanto en definir qué es el riego o qué estructuras tiene, sino qué es, ¿no? Cómo se hace. Y bueno, y también hay otros conceptos que ayudan como a descentrar esta idea del agua como objeto, que se han trabajado largamente en la antropología y en otras disciplinas, como la idea de ciclo hidrosocial o de waterscapes, es decir, paisajes de agua, que articulan los procesos hidrológicos con sociopolíticos y ecosistémicos.
Particularmente elijo el agua como tema, como guía, como un hilo, digamos, heurístico que permite abordar algunos procesos que van a relacionar historia, poder y ambiente. Y así, como resumiendo, para el caso de la antropología, Orlov y Catton realizan, profundizan en la cuestión del agua, identificándola como un campo tema, que por sus propias características es muy fructífero para la antropología, ¿no? Su condición de fluidez, de conectividad, vincula mundos, transporta materia, es un elemento vital en constante movimiento y circulación, inscripta en diversos regímenes de circulación, y también como entidad receptora y distribuidora de productos, materias, olores, sabores, etc. Entonces, y varios autores han destacado las formas que adquieren su flujo son sumamente reveladoras, los flujos de agua sumamente reveladoras de los procesos específicos de organización ecosocial. Bueno, dicho esto, por el tiempo que tenemos, no tengo mucho tiempo para contar detalles del caso, de las situaciones en las que yo profundizo, pero voy a destacar algunos elementos. Particularmente en Uruguay, el tema del agua y sus circulaciones ha estado enmarcado fuertemente en la agenda social y socioambiental del Uruguay del principio del siglo XXI, por una parte, ¿no? Entonces hay un esquema que uno podría hacer como de grandes hitos en la discusión del agua, que ya otros compañeros como Carlos o Javier ya han trabajado, pero donde se destaca, digamos, en el siglo XXI la reforma constitucional del año 2004, que se produjo mediante un plebiscito, es decir, Uruguay votó en esa reforma de 2004 la definición del agua como un derecho humano fundamental, el consumo humano como prioritario, que debe ser provisto por empresas estatales, y se definen criterios para la gestión del agua. Y se propone allí que se realice una gestión participativa a través de una lógica de cuencas. Hasta aquí estamos hablando de agua, ¿no? Después, al momento de pensar las prácticas o los espacios en las acciones, el agua va tomando otras formas y vamos a estar hablando de ríos, de embalses, de canales, de cuencas y de diversas formas que, bueno, que se salen un poco de esta abstracción que llamamos agua. Y en particular me gustaría mencionar brevemente también un marco para pensar lo estatal, o el campo de lo estatal y lo político. Particularmente yo me centro aquí en las prácticas estatales, aunque no es el centro total de mi tesis, es un elemento que es subyacente, como todo análisis del riego en antropología ha estado claramente identificado con sistemas burocráticos específicos, sistemas de organización específicos. Destaco algunos elementos para pensar lo estatal, como lo trabajado por Gupta, que no lo piensa como el Estado como una totalidad, ¿no?, fija y cerrada, sino definido más bien por las prácticas que se desarrollan, por lo que el Estado hace. Y en este sentido tampoco son prácticas unívocas o en un mismo sentido, sino que a la interna de eso que podríamos llamar Estado o lo estatal, hay prácticas en sentidos diversos. Entonces, yo voy a tomar un caso, en Uruguay el riego no es una práctica estructurante ni prioritaria, digamos, no fue en la historia de la agraria uruguaya, como en otros países, o en otras regiones de países. Sin embargo, en algunos espacios concretos, territorios o rubros concretos, el riego ha sido central, ¿sí? Tal es el caso de la producción de arroz en la región este del Uruguay, que es esa que ven allí en el mapa. Esta es la cuenca de la Laguna Merín, esta es la Laguna Merín, es una cuenca binacional, fronteriza con Brasil, y en la región, lo que podríamos denominar la región este, es el lugar, digamos, donde se desarrolla una fuerte, hay un fuerte desarrollo del riego desde principios del siglo XX. Y es uno de los casos de grandes transformaciones ecosistémicas que se realizaron allí porque es una zona de bañados, de humedales, en Uruguay se le llama bañados y con otras denominaciones, y hay propuestas desde fines del siglo XIX para desaguar esos territorios y tornarlos en tierras productivas, ¿no? Esta idea de tornarlo en tierras productivas de esa época no estaba pensando en el arroz, porque todavía no era un rubro desarrollado en Uruguay, pero sí para la ganadería, que es uno de los rubros por excelencia de nuestro país,
pero más adelante, cuando en los años 30, cuando el arroz ya se empieza a desarrollar en la zona, se vuelve sumamente potente esa combinación de tierras bajas, arroz y necesidad de drenar y desaguar y modificar el esquema hídrico de la región, ¿no? Y hay una serie de modificaciones que se hacen sobre fines del siglo XIX y principio del XX que intentan desaguar, pero no avanzan fuertemente. Hasta que en los años 30 la Dirección de Hidrografía elabora un plan de regulación hídrica de esta región, el Plan del Este, donde hay un ingeniero a cargo, que es un personaje bastante arquetípico de la historia ahí local, y habla de corregir un mecanismo defectuoso del sistema hídrico de esta zona, y aparece allí una entidad estatal que, al modo de lo que señala Swingedow para España, aunque en otra escala, torna al Estado como un maestro ingeniero socioambiental. Este plan fue bien recibido, pero por la magnitud de las obras propuestas no se desarrollan, no se concretan hasta los años 70, en que es creado por la dictadura militar, en ese momento en Uruguay, un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Defensa, liderado este grupo por el Ministerio de Defensa, participa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Intendencia Departamental, y representantes privados, digamos, productores de la zona, ¿no? Y este proceso culmina con la concreción de obras donde se destacan la represa de India Muerta y el Canal 2. Aquí vemos algunas imágenes de los años 60. 5 minutos. Bien. Voy lento. Entonces me voy a pasar. Bueno, tenía todo un poquito un relato, pero no quiero perder de destacar lo siguiente. Allí vemos cómo en ese momento el vínculo estrecho entre militarismo, esta es una región previamente muy militarizada por ser una región de frontera, y una modalidad de acción sobre la naturaleza. Hay una combinación ahí potente que se ha visto en otros esquemas, en otras regiones, y se combinan además dos grandes arquetipos de lo viril, ¿no? Lo militar y la ingeniería hidráulica. Y esta forma de acción, que ya nos ha mostrado claramente el ecofeminismo, genera, ¿no? Articula dominaciones interconectadas, las de la naturaleza y las de lo humano. Entonces, en este espacio vemos allí que hay un despliegue particular de poder, y hay como un paralelismo, ¿no? entre el triunfo sobre estas aguas rebeldes y una forma de un régimen particular de género sobre el que ahora no tengo posibilidad de profundizar. Pero sí, tal vez como resumen, mencionar que, bueno, en Uruguay hay una fragmentación importante en la forma en que el Estado aborda el agua. Si bien después de la reforma se ha tendido hacia un sistema de gestión integrada de los recursos hídricos, y se ha avanzado en eso, sigue habiendo algunos espacios estatales que tienen como una sobredeterminación sobre algunas aguas respecto a otras, y el ejemplo lo vimos en 2016, cuando se presentó la ley de riego en Uruguay, una nueva ley de riego que introduce toda una serie de modificaciones a la ley de riego anterior, que avanza, digamos, hacia un mercado de aguas, permitiendo a actores financieros participar del comercio de agua. Esa ley se había presentado en 2014 y no había tenido el aval, digamos, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Luego, cuando cambian las autoridades, el presidente y el Ministerio y de la Dirección de Ambiente, sí están dadas las condiciones y se aprueba en 2017. Pero esta ley, digamos, tiene como esa impronta donde hay una sobredeterminación de un ministerio particular, donde continúa como esa separación de aguas que son para producir y que son bastante intocables respecto a otras aguas, ¿no? Y
decir, bueno, que estas conexiones igual se han empezado como a romper por la propia práctica de esta gestión integrada y por una serie de eventos de contaminaciones de cauces, de floraciones de cianobacterias, de tasa ambiental que estamos pagando todos los consumidores y consumidoras de agua potable por los costos de potabilización debido a la contaminación. Todos esos eventos han ido generando un clima y un ambiente para tener claro esta unicidad del agua, ¿no? Y cómo estas fragmentaciones y estas fijaciones van en contra de las posibilidades también de acción y de modificación. Entonces, en este sentido, cerrar diciendo, así como la tierra fue un activo primordial desde fines del siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo agrario en Uruguay, como dice María Inés Moraes, la tierra era un recurso abundante por lo que no era un activo muy valioso. Podemos vislumbrar para el agua una objetivación mayor, así como un camino desde la abundancia de una época a un recurso clave y limitado en el que nos encontramos ahora y en el que va a diferenciar unos productores de otros, por ejemplo. Y en este sentido, para cerrar, voy a dejar planteada una idea que estoy trabajando en torno a la politicidad de la vida como devenir en el sentido de Ingold, y cómo en la medida que las circulaciones son alteradas, podemos hablar de procesos de dominación, ya sean circulaciones humanas o no humanas, pero al mismo tiempo poner la vida y sus circulaciones en el centro permite ubicar las luchas en un campo que no las restringen a la exclusiva adaptación a los espacios fijos previstos para su expresión o movimiento, sean estos estatales o de otro tipo. Bueno, muchas gracias. Disculpen lo apurado. Muchas gracias, María Noel. Podemos profundizar con las preguntas lo que haya quedado sin explicitar. Tal cual. Gracias. No sé cómo serían los aplausos virtuales, pero tendríamos que incorporarlos. Muchas gracias por cumplir con el tiempo, porque me hace menos ingrata a mí la tarea. Ahora vamos a cruzar la frontera. Mira, te puse los aplausos. Gracias. Me vas a tener que enseñar. Ahí Bruno también lo pudo hacer. Y Jime. Tengo gente que me está diciendo que se le cae el link cuando quiere entrar. Sí, una es Valeria, me escribió sí, por ese... y la otra es Delia y Carla Gras. Sí, pero ahí no capaz sé. que... no sé, Javier, si estás escuchando y si puedes avisarle a Inti, vos que lo Ya tenés le más a pasé mano. todos los posibles links y códigos de acceso que pude. Y yo también Le pasa no lo estoy mismo. teniendo suerte. Bueno. Pero decía que vamos a cruzar la frontera hacia Brasil y vamos a mirar la misma región, pero desde el otro lado, y además desde otra disciplina, porque también una de las ideas que colocamos en estas mesas era que no fuera solamente un diálogo entre antropólogos, sino que pudiéramos ampliar la mirada con colegas de otras disciplinas. Entonces le damos la bienvenida a Cecilia Bálsamo Echelar, que es doctoranda en Geografía de la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil, y su presentación está titulada las obras de drenaje con autorización e incentivo de los gobiernos de Brasil y Uruguay para la expansión de la frontera agrícola en los humedales. Así que buenas tardes, Cecilia, tenés tus 15 minutos a partir de ahora. Bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla acá también. Perdonen mi español, que es muy particular. Pero yo creo que es bastante bueno y que lo vamos a entender. Bueno. Ahí ya está habilitada para compartir, Cecilia. A ver. No sé qué pasa, no apareció, ¿no? Acá sí, ya vemos ahí la... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces, como ya he titulado, las obras de drenaje con autorización e incentivo de los gobiernos de Brasil y Uruguay para la expansión de la frontera agrícola. Mi área de trabajo, a ver, yo no estoy... A ver, ahora... Ahí se ve perfecto para pantalla. Bueno, mi área de trabajo entonces es toda la planicie costera del Río Grande do Sul y el departamento de Rocha. Mi presentación va de encuentro con que ya habló un poco María Noel sobre la cuestión de los bañados de Rocha y todo el proceso que hubo ahí.
traigo una propuesta de regionalización de las ecoprovincias del Pampa, porque siempre cuando se habla en Pampa, al menos aquí en el sur se habla en pasto y plano, y el Pampa es mucho más, tienen muchas geomorfologías, ¿no? Montes, muchas otras paisajes, ¿no? No solo pasto y plano. Entonces, esta área de trabajo estaría inserida en el Pampa Atlántico, que es una provincia ecológica que hace parte de una área baja, plana, del Pampa, coincidiendo con la planicie costera del Río Grande do Sul y con continuidad en el territorio uruguayo. Ese sistema, las lagunas riograndenses y uruguayas están protegidas de la acción del mar por una barrera de arena y de depósitos de playa y dunas de viento frontal. Entonces, en ese ambiente están también inseridos los humedales, ¿no? Muy comunes de esa región. Entonces, los humedales se encuentran entre los sistemas más productivos del mundo, preservando altos niveles de diversidad biológica y productividad primaria y secundaria. Es importante decir también que esos ambientes son extremadamente importantes para toda la dinámica hídrica, ¿no? Porque son ambientes que fornecen agua a arroyos y ríos en periodos de seca y también amortecen en llena, como un efecto de esponja para guardar la agua. Tanto en Uruguay como en el Río Grande do Sul, la acción antrópica que más contribuye con la degradación de los humedales es el cultivo de arroz irrigado, mediante el drenaje de esas áreas y el uso de pesticidas, fertilizantes y la eliminación de agua para los cultivos en el entorno de esas aguas salen como residuos a los sistemas naturales. Entonces, esa es una paisaje muy común. Esa foto la saqué ahora en octubre, ¿no? Ya habían empezado a revolver la tierra para empezar el plantío de arroz ahí. Entonces, aquí traigo la distribución del arroz, la producción de arroz, que se concentra en la costa de Uruguay y Río Grande do Sul. Y los impactos de ese cultivo es la fragmentación de los humedales, ¿no? Por principal problema de falta de conectividad entre los ambientes. Una vez que se instaura una producción en un humedal, se fragmenta ese ambiente, ¿no? Se fragmentan ambientes que tenían conexión de lagunas, humedales, bañados, cuesta. Es interesante decir que dentro de los humedales también hay todo un concepto diferente para bañado, pero eso es para otra discusión. Entonces, en el Río Grande do Sul, el mayor productor de arroz en el país, esta fragmentación se debe principalmente a la organización de una red de canales de riego asociados a la práctica del arroz. Entonces, como María ya había dicho, la cuestión histórica, las obras de drenaje de riego en el Bañado del Este en Uruguay remontan a la primera mitad del siglo XX, con un plan de recuperar tierras para fines agrícolas. Desde esta perspectiva, los planes y proyectos comenzaron a elaborarse con importantes obras de regulación y drenaje de agua. Entonces, también traigo una imagen histórica del recién inaugurado canal Andreoni. Entonces, esas imágenes aquí también de la obra ya se remeten a la década de 80, donde se expandió mucho más ese canal. Entonces, ese histórico María ya trajo. Ese video, esas imágenes saqué de un video que Carlos me había pasado, que es un video que los militares hicieron en la época con mucho orgullo de esa obra toda, ¿no? Que era una gran tecnología poder abrir esos canales de riego en ese ambiente
de tan difícil acceso, ¿no? Opa. Entonces, así como en Uruguay, Brasil también tuvo una política para eso. El proceso de drenaje de los humedales en Brasil, como en la planicie costera del Río Grande do Sul, se produjo de una manera similar a Uruguay. Los drenajes se intensivaron en la década de 80, cuando el gobierno crió una ley que tenía como objetivo drenar esas áreas que para ellos eran áreas insalubres y podrían servir para la producción de arroz. Entonces, esas imágenes son de la abertura de un canal en el Bañado y en el Bañado Grande, que es la naciente del río Gravataí. Y ahí ahora voy a hablar un poco del caso de la cuenca del río Gravataí. El río Gravataí es un río que hace parte de Porto Alegre y todos los municipios en torno. Originalmente el río tenía un curso meándrico, un río plano, donde nace en una área de bañado. Esa fotografía aérea de la década de 60 se puede observar la forma más natural del río. Esta otra foto, un mosaico de 75, ya con la construcción de un canal de drenaje, podemos observar que ya existe una transformación, ya una expansión de la cuestión agrícola. Y aquí la foto de 2015, ya el mismo local muy alterado, se percibe la producción de arroz, la extensión de ese canal que va hasta la área del Bañado, donde está más grifada en azul más oscuro, que es donde nace el río Gravataí. Ese río, un río muy importante que distribuye agua para muchos municipios de ese local. Es muy importante. Entonces, existe todo un conflicto en relación al uso de la agua de esa cuenca. Entonces, una consecuencia muy, muy importante de esa rectificación del río Gravataí es el surgimiento de una grande cárcava en la área del Bañado. Se puede observar que entre 2003, 2010 y 2017 aumentó mucho esa área. Esa área trae consecuencias grandes ahí en esa región, un proceso erosivo importante. También a partir de ese cambio del paisaje con ese proceso erosivo, se pierde la vegetación original de Bañado. También de 2003 a 2019 se ve que redujo mucho la vegetación típica de Bañado. Ahí, así como en Uruguay, se usa la área para la ganadería también, que es otra discusión, ¿no? El impacto ambiental que el ganado hace en estos ambientes. Ahora, Cecilia, te quedan 5 minutos. Bueno, está. Ultrapasando la frontera, voy a hablar un poquito aquí del canal Andrioni, que pasa también por el mismo proceso erosivo. Hice una pequeña análisis de entre 2002 y 2018. Se verifica que casi 18 metros de erosión en su ancho. Eso tiene toda una consecuencia del aumento de la tasa de flujo de agua de los bañados. Aquí traigo una imagen que hice ahí en el Google del canal que va de la Coronilla a Lascano. Se observa una serie de arroyos al norte de la imagen, esos arroyos que desaguaban en dirección a Laguna Miriña. Ahora esa agua, ella drena totalmente por ese canal, ese gran canal, que a partir de él
se construye una malla de irrigación. Otro impacto ambiental importante es la cuestión que no solo un impacto ambiental, más un impacto social, un impacto económico en relación al turismo de esa playa, una playa que era tan linda antes de la construcción del canal, y el impacto ambiental como hubo en octubre de 2019, donde se quedaron más de 90 tortugas ahí atrapadas en la playa, que esas tortugas estaban invernando, y después de ese proceso ellas procuran locales con agua dulce para se limpiar de los mejillones, de eso, y en esa oportunidad llovió mucho y pasó eso, quedaron ahí atrapadas. Por suerte, algunos voluntarios de una pesquisa de tortugas de la playa encontraron y pudieron salvar, limpiar y resgatar esas tortugas. Entonces el procesamiento de producción del arroz altera la dinámica del agua a partir de la construcción de canal de macrodrenaje, aumenta la tasa de flujo, en consecuencia reduce la agua subterránea. Una gran extensión de los canales construidos para el riego de cultivos de arroz sirve como indicador de la interferencia del régimen hídrico de los humedales. Es importante decir que estamos en un proceso muy triste en Brasil. Tenemos un gobierno que no le gusta el medio ambiente, tenemos un ministro que no le gusta el medio ambiente. Desde que asumió este gobierno, muchas acciones para sucatear todo el trabajo de fiscalización ambiental hubo, y el 28 de septiembre fue revogada la ley que hacía estudios de impacto ambiental para la construcción de nuevos canales de irrigación en Brasil. Y eso es muy triste porque no es solo la cuestión de un impacto ambiental, es una cuestión de un impacto social, porque ya existen conflictos en relación al agua en Brasil, ¿no? Entonces, la agricultura utiliza 70% del agua potable, entonces no tener ese análisis del impacto aumentará los conflictos sobre el agua que se utiliza en la agricultura. Aceleré mucho, dejé de hablar algunas cosas, pero después hablamos ahí en las preguntas, y me perdonen por tu español. No, fue un español perfecto con acento oriental marcado, así que te agradecemos mucho, y también gracias también por el cumplir exactamente los 15 minutos. Mariana, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada. Mientras tratamos ahí de resolver algunos problemas con las conexiones para ver si logramos que ingresen algunas compañeras que aún falta llegar, vamos a pasar ahora a la Argentina, y vamos a recibir a Malena Castilla, que es del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y su presentación lleva por título Paradojas y conflictos en la gestión de proyectos de desarrollo, políticas territoriales e hídricas en Pampa del Indio, Chaco. Le vamos a dar la bienvenida a Malena. Gracias. Malena, ¿ya puedes compartir pantalla también? Puedo. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Pero yo no puedo... Ahí está. Lo quería agrandar. Bueno, muchas gracias por invitarme. Antes que nada me voy a poner el cronómetro, así después no me acusan de que me pasó. Muchas gracias a Mariana y Carlos por la invitación a participar de esta mesa. Estoy muy contenta de compartir con todos ustedes. Bueno, me ahorraste el título, así que paso directamente a la presentación. Como dice el título, trabajo en la localidad de Pampa del Indio, en la provincia de Chaco. Chaco está ubicada al norte de la República Argentina. Pampa del Indio, ahí está señalizado en el mapita, está a 250 kilómetros de la ciudad capital de Resistencia.
A Pampa del Indio se accede por la ruta provincial número 3. Esta ruta es importante primero porque se accede a la localidad y aparte porque conecta con otras rutas y corredores internacionales. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Otro detalle que también vamos a describir a medida que avance es que Pampa del Indio está rodeado por fuentes de agua, el río Bermejo, el río Guaycurú principalmente. A la orilla de la ruta provincial número 3 se ubica la gran mayoría de la población indígena de Pampa del Indio de la localidad, que es una población rural dispersa perteneciente al pueblo común. Ahora vamos a desandar un poco más eso. Bien, para empezar esta presentación entonces me voy a centrar, se ve todo, ¿no? Porque yo veo, bien. Se va a centrar en tres dimensiones, me voy a centrar en tres dimensiones en realidad. La primera dimensión es la de la población, una población que en Chaco es de 1 millón de habitantes, donde 41.000 habitantes pertenecen o se autodescriben como pertenecientes a un pueblo indígena. En Pampa del Indio en particular, 15.000 habitantes, de los cuales el 50% pertenecen al pueblo indígena Com. Tanto en Pampa del Indio como en la provincia, aproximadamente el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza, y en la localidad de Pampa del Indio, la mitad de la población también es población rural dispersa, ubicada justo al margen de la ruta provincial número 3. Un dato también interesante dentro de esta dimensión de la población es que hay una gran migración de zonas rurales y perirurales a zonas periurbanas a zonas urbanas. Así que esto también lo vamos a ver, que fue producto fundamentalmente por la expansión y el corrimiento de la frontera agraria. Bien, la otra dimensión es la del acceso al agua. Es un dato, un índice que tenemos, es que el 13% de hogares con NBI no tiene acceso al agua potable de red. Este dato, si lo comparamos con el total país, que es el 3%, es bastante alto en la provincia. Lo mismo sucede con los hogares que no tienen acceso al saneamiento, que es el 14% en la provincia, mientras que en el total país es el 5%, también muy alto. En Pampa del Indio el dato que tenemos es que el 33% no tiene acceso al agua potable. Lo que no conocemos en profundidad es qué calidad de agua tiene el otro 67% de la población de la zona. La tercera dimensión que quiero analizar está vinculada a la distribución de la tierra, una distribución completamente desigual si tenemos en cuenta que el 50% de la población en la provincia está por debajo de la línea de pobreza. Sobre todo teniendo en cuenta esta contradicción de que Chaco se presenta como la cuarta provincia con mayor producción de oleaginosa y explotación ganadera del país, donde el 92% de las hectáreas están destinadas al uso agropecuario, con lo cual hay una distribución desigual de la riqueza, fundamentalmente producto de este modelo extractivista que se instala en la región. Bien, en este escenario confluyen diferentes actores con intereses propios y a veces contrapuestos, a veces similares. Estos actores, que también los vamos a ir desarrollando, son organismos gubernamentales en sus diferentes niveles, municipal, provincial, nacional, organismos no gubernamentales, fundaciones, empresarios, agencias internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, sobre la cuestión hídrica, acá me quiero centrar en 4 problemas que hay en la provincia y en Pampa del Indio en particular. Los dos primeros son contradictorios. Por un lado tenemos una abundancia de agua y por otro lado tenemos una sequía y una escasez de agua. Una abundancia, en 2018-2019 se registraron fuertes inundaciones tanto en Chaco como en Pampa del Indio. En la sequía, en los últimos meses, fuimos testigos en los medios de comunicación de la fuerte sequía y cada vez más prolongada y intensa que se vive en la región. El tercer problema vinculado a la cuestión hídrica es el de la calidad del agua. Tenemos que la abundancia y la sequía son producto generalmente por la producción sojera, agroganadera de la región y los modelos antrópicos que se van desarrollando que modifican el suelo y el clima. La cuestión de la calidad también está vinculada a esto, donde en diversos estudios se comprobaron contaminación de las napas, de los pozos de agua de lluvia, de las canillas comunitarias, contaminación no solo con productos como glifosato, sino también con arsénico y otros metales.
El cuarto problema es el del acceso al agua. Tenemos acá otra paradoja, que es que Pampa del Indio, como mostramos en el mapa, está rodeado de ríos, el Bermejo, el Guaycurú. A pesar de eso, el acceso al agua es imposible para gran parte de los pobladores, porque los campos que están lindando el río son privados, entonces no se puede acceder. Ahí tenemos una foto de la estancia de la Leonor, que pertenece a uno de los empresarios más importantes de la zona, Eduardo Ornequian, y las vacas accediendo al agua que no accede la población. Bien, no pasa. Ay, me pasa. Ay. Bien. Con respecto a la tercera dimensión que habíamos dicho anteriormente, la distribución de la Tierra, en este apartado vamos a ver, tenemos un mapa, gracias a Mariana, donde vemos que en el 98 hay un pico de la producción sojera. En este pico coincide con, en la línea del tiempo, entre el 98 y en el 2003, el gobierno provincial a cargo, o con su organismo a cargo, el Instituto de Colonización, que es el que administra y fiscaliza las tierras, vendió el 80% de estas tierras a manos de empresarios del agro y sociedades anónimas, con lo cual el crecimiento de la soja estuvo acompañado por el 80% de ventas de tierras. En el 2009 se decreta la ley de bosques en la provincia y a partir de ahí comienza una deforestación que no frena nunca. De hecho, entre el 2007 y 2018, periodo que comprende esta ley de bosques, se deforestaron 14% de bosques, de los cuales muchos estaban categorizados con un nivel muy alto de conservación. Estos bosques tipo 1 y tipo 2 fueron recategorizados para poder ser desmontados. Esta situación dejó a Chaco como una de las provincias con mayor cantidad de desmontes en el país. Situación que, como decía Mariana al principio en la presentación, no cesó ni siquiera durante el aislamiento, donde se desmontaron 6.000 hectáreas. Bien, mientras todo esto sucedía, agencias internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo comenzaron a financiar una serie de proyectos, entre ellos en la infraestructura vial para el desarrollo de Norte Grande. Bueno, en el marco del IRSA, este tipo de proyectos que tiene el objetivo de garantizar y aumentar la productividad de un anillo comercial y agroganadero de la zona, agroganadero, forestal y turístico de la zona, tenía el objetivo también de mejorar la red vial de la zona, entre ellas la ruta provincial número 3, que es a partir de la cual se accede a Pampa del Indio, y que conecta con corredores comerciales nacionales e internacionales. A partir de este tipo de obras también lo que se logra es mejorar y reducir los costos en el transporte de los productos, fundamentalmente soja y ganado. Otro de los proyectos que se implementan es el de infraestructura hídrica, muy necesario en una zona donde hay una escasez hídrica. Bien, este tipo de proyectos entonces lo que hizo fue crear una planta potabilizadora muy cerca de Pampa del Indio, a 40 kilómetros en Presidencia Roca, y una red de acueductos que alcanzaría supuestamente 35.000 habitantes de la región. No quiero dejar pasar esta filmina que también tiene el objetivo, este tipo de obras, de incrementar el potencial productivo de la región, sin decir que fueron obras que no se pensaron para alcanzar a la población rural dispersa, que es el 50% de la población de la localidad, por ejemplo. Estas obras, por ejemplo, en una entrevista que le hizo un funcionario nacional, nos explicaban que no habían alcanzado a uno de los complejos educativos más importantes de la zona, que alberga cerca de 100 estudiantes indígenas, porque no se sabía en ese momento cómo hacer la obra y fue culpa de ellos que el acueducto pase a 1.000 kilómetros de ahí. Entonces, este tipo de obras suele beneficiar en general a este anillo productivo. Malena, te quedan 5 minutos. Sí, lo sé. Este anillo productivo, entonces, ¿quién es este anillo productivo? Está compuesto por capitales internacionales, por capitales nacionales, son grupos económicos que están radicados en toda la región y en Pampa del Indio también, a través de diferentes empresas, encargadas no solo de certificar semillas transgénicas, por ejemplo, sino también de hacer
biotecnología agropecuaria, de generar, sintetizar agroquímicos como fitosanitarios, y de producir la soja para elaborar biodiesel para exportar a mercados internacionales. Empresarios de renombre conocidos que conforman este nicho productivo son Ernest Young, Groboco Patel, Pérez Compán, instalados en la zona. Bien. Ahora, estos empresarios están vinculados también en la zona gracias al PPI, el Programa de Pueblos Indígenas. Este programa surge como una necesidad del Banco Mundial o una adenda que establece el Banco Mundial, donde hay que mitigar los posibles efectos que se hagan con las obras y trabajar con la población que pueda verse afectada por esas obras. Para eso se elaboró, después de consultas previas con comunidades indígenas, la Ruta de la Cultura Com, que es un corredor turístico que tiene el objetivo de desarrollar o generar un desarrollo sostenible, explotando las riquezas o poniendo en movimiento, como dicen ellos, las riquezas naturales, sociales y culturales. Para eso se creó una red de redes. Esta definición de red de redes la da una de las presidentas de las fundaciones. Está conformado por ONGs, organismos gubernamentales, empresas, entre otros. Esta red de redes tiene entre sus integrantes Matriarca, por ejemplo, que es una fundación que compra las artesanías indígenas y las revende en mercados internacionales en Nueva York o en ferias de diseño en Palermo. Está Temayquén, que les enseñan a los indígenas a hacer una caza sostenible de animales en extinción, por ejemplo el tapir, o la Fundación Gran Chaco y ACDI, que promueven encuentros turísticos y la visita de extranjeros a la zona para conocer los cementerios indígenas y poder recolectar jaguar, que es el material con el que hacen gran parte de las artesanías las comunidades indígenas. Bien, entonces este anillo productivo, esta red de redes, se sintetiza en algo que yo denomino la red de negocios. ¿Por qué denomino la red de negocios? Porque las mismas fundaciones que forman esta red de redes están presididas o integradas en su gran mayoría por los mismos empresarios que conforman el anillo productivo. Tenemos, por ejemplo, que Avina, ACDI, forman parte de la firma Groboco Patel, o Matriarca, que está formado por familiares de Groboco Patel. Lo mismo con Temayquén, que está presidida por Pérez Compán. Estas fundaciones están vinculadas en el territorio a través de esta red, pero también con el objetivo de exotizar y explotar a las comunidades indígenas, invisibilizando fundamentalmente sus históricas disputas y sus problemáticas. Entonces, el tapir no es que está extinto por la caza indiscriminada, sino que está extinto por las fumigaciones, los desmontes. El jaguar no se puede recolectar, dado que los campos están privatizados, y los cementerios privados claramente están entrealambrados. Bien, gran parte de estas obras, entonces, que vimos al comienzo, están ejecutadas y financiadas por organismos internacionales, garantizadas por organismos gubernamentales, que se realizan en pos de satisfacer e incrementar la producción de esta red de negocios que describimos anteriormente. Esta red de redes o red de negocios también garantiza prácticas y políticas muchas veces clientelares para contener posibles conflictos y garantizar así que se puede incrementar y potenciar la explotación de la zona, la expansión de la frontera agroganadera, y continuar con este modelo extractivista y de acaparamiento. En este sentido, creo que en los últimos meses también fuimos testigos de algo que sucedió, que es que los incendios, las sequías continúan avanzando sobre los territorios, se firman acuerdos con China para instalar los complejos porcinos, sobre todo en Chaco. Se cobró a los productores chaqueños por los mejoramientos que se hicieron en esa ruta vial número 3, financiada por el Banco Mundial, montos millonarios, y así puedo seguir numerando muchas noticias que fueron parte de la agenda. Ya termino, pero no quiero dejar de decir que a pesar de todo esto, las organizaciones indígenas, sociales, ambientales, se posan sobre esta red de negocios
y a partir de procesos de negociación y resistencia disputan nuevos espacios. Si bien negocian y venden sus artesanías, invitan a los turistas a conocer los lugares y siguen vinculándose con esta red de negocios, resisten desde sus lugares, denuncian el avance de la frontera, denuncian los desmontes, denuncian las fumigaciones y generan alternativas, por ejemplo, produciendo algodón agroecológico, para generar nuevas estrategias y espacios de gestión etnopolita. Muchas gracias. Muchas gracias, Malena, por la presentación y por el ajuste al tiempo. Hemos visto 3 ejemplos, digamos, de disputas en torno al avance de la frontera agrícola. Nos quedamos en Argentina y damos paso entonces ahora a la presentación de Gabriela Berlinski, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. El título de la presentación es Judicialización de los conflictos ambientales y naturaleza estatal en Argentina. Gabriela, muchas gracias por compartir con nosotros en esta mesa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Mariana y Carlos, por la invitación. Estas mesas siempre son muy interesantes, sobre todo por los diálogos que propician. Voy a tratar de suscribirme a los 15 minutos. Mi ponencia en realidad es una especie de ponencia reflexiva, ya que estamos en un espacio de antropólogas y antropólogos, sobre algunas categorías de análisis que vengo trabajando desde hace algunos años. Entonces es más una promesa que algo totalmente resuelto, pero bueno, lo tomé como una invitación a la reflexión. Entonces, judicialización de los conflictos ambientales y naturaleza estatal en Argentina tiene que ver con una investigación longitudinal de largo alcance que compartimos con muchos de los que están acá, entre ellos Mariana, que tiene que ver con una trayectoria particular mía, cambio de este milenio, muy interesada en abrir preguntas en clave de sociología ambiental, que tuvo que ver con seguir primero un caso, una situación, un gran mega conflicto metropolitano en Buenos Aires, que es el conflicto en torno a la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, y unas primeras preguntas iniciales que tenían más que ver con por qué no, o sea, por qué no había conflicto, dado que había ahí un alto grado de gravedad de los derechos ambientales conculcados, ¿no? Y eso me llevó a empezar a mirar otros conflictos que sí, y uno de los conflictos que sí, que acaparó mi atención por mucho tiempo, y aprovecho para mencionarlo porque aquí hay gente de Uruguay, fue el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay. Y cuando yo estaba abocada a ese conflicto, pensando que iba a ser como mi gran tema de tesis doctoral, ese conflicto que era el conflicto del Riachuelo, se volvió visible justamente por la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Para los que no conocen el caso del Riachuelo, que también en el lenguaje jurídico se conoce como la causa Beatriz Mendoza, es una causa judicial en la que interviene la Corte Suprema de Justicia frente a un reclamo de habitantes de la parte baja de la cuenca, que estando contaminados con plomo en sangre, teniendo problemas de salud muy graves derivados de la contaminación del Riachuelo, le reclaman a los 3 estados con competencia, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la Nación, por su responsabilidad en un caso de daño ambiental colectivo. Y eso abre como un gran parteaguas en los debates de la legislación argentina, la legislación ambiental, porque por primera vez entonces se empieza a hablar con fuerza de esta idea del derecho al ambiente sano como un derecho colectivo. Pero mi pregunta va inscripta en el marco mis preguntas van inscritas en el marco del estudio comparativo de distintos conflictos ambientales en la Argentina, donde una característica de la Argentina comparada con otros países latinoamericanos es que muchos de los conflictos se judicializan. Y entonces ahí mi presentación quiere ir por la vía de 4 conceptos, algunos los voy a desarrollar un poco más que otros, que son, por un lado, esta idea de judicialización, por otro lado, esta idea de juridificación, las naturalezas estatales y el gran tema que a todos nos conmueve, nos moviliza, hablando de sentir pensares, como decía Mariana al principio, que es la justicia ambiental, porque puede haber muchos conflictos, puede haber muchos debates, puede haber muchas movilizaciones, puede ir uno a la justicia, pueden los actores ir a la justicia, y sin embargo que no haya justicia ambiental. Bueno, ¿de dónde viene esta paradoja? Mi punto es que si uno abreva las ciencias sociales,
puede empezar a entender mejor este tipo de paradojas. De entrada quiero decirles así súper rápido que cuando nosotros estudiamos conflictos ambientales tratamos de ver su productividad. Esto quiere decir pensar más allá de los conflictos y pensar en clave comparativa, verlos como analizadores sociales, es decir, como ámbitos en los que se debaten cuestiones no resueltas de las sociedades, del conflicto, del orden, del rol del Estado, de la manera en que se piensa el desarrollo o el mal desarrollo. También que abren grandes debates y registros sobre la legitimidad de las decisiones, porque siempre en los conflictos hay una gran discusión sobre quién decide, cómo se autorizó, si se pidió autorización a alguien, en qué lugar quedó la voz, la palabra de los afectados. Los conflictos estudiados, como hacemos nosotros en la larga duración, producen cambios en el juego de relaciones sociales y pueden desestabilizar el sistema político. Entonces, cuando yo digo judicialización, estamos hablando de una primera parte, un primer aspecto, que tiene que ver cuando los actores llevan un conflicto a los tribunales y esperan que los tribunales diriman ese conflicto. Pero eso no es todo. Cuando hablamos de juridificación, hablamos del proceso social a través del cual las expectativas normativas que se forman en ese ámbito de problemas, provisoriamente, como dice Antonio Azura, lo podríamos llamar el campo ambiental, el ámbito donde hay interés en la cuestión ambiental, cómo después se convierten en enunciados jurídicos que se trasladan al horizonte cultural de los actores que participan en ese campo. Cuando digo enunciados jurídicos es cómo se reclama, qué se pide, cómo se usa la ley para reclamar, pero además, y es un tema que no voy a tocar en esta ponencia porque si no se me irían los 15 minutos, puede pasar, como pasa en Argentina y en otros países de América Latina, que esas movilizaciones den lugar incluso a la creación de nuevas leyes. En este caso yo estoy mirando más bien el rol de los tribunales, que es el caso del Riachuelo. Y cuando decimos naturaleza estatal, este es un concepto de Whittaker y Jones, que tomé prestado de unos trabajos de Facundo Martín y Lucrecia Wagner, que han desarrollado mucho esto para estudiar los conflictos en Mendoza. Tiene que ver con esos fragmentos materiales de naturaleza que son políticamente removidos y abstraídos de sus contextos ecológicos y que son traídas a la disputa por la intervención estatal. Entonces, la manera en que el Estado interviene en otros ámbitos de la práctica social tiene mucho que decir sobre cómo va a intervenir en los conflictos ambientales. Finalmente, cuando decimos justicia ambiental, estamos hablando de un debate mucho más amplio, que está más allá de los tribunales, que tiene que ver con los principios organizadores en una sociedad que definen la distribución, el merecimiento, las formas de entender la desigualdad. ¿Cómo entra en el debate sobre la justicia ambiental la discusión sobre la desigualdad? No en vano, los movimientos de justicia ambiental en todo el mundo surgen de abajo hacia arriba, ¿no? Son reclamos donde se articulan reclamos étnicos, de clase, de género, donde se ponen en juego afectaciones ambientales, pero también cuestiones muy centrales de reconocimiento. Entonces, trayendo este ejemplo del Riachuelo, y mi interés heurístico es ver si lo podemos usar para otros casos, mis grandes preguntas sobre la judicialización, sobre la juridificación, sobre la naturaleza estatal y sobre el debate de la justicia ambiental serían las siguientes. En primer lugar, que dejemos de sacralizar la judicialización. Por el hecho mismo de que los actores, para ganar tiempo, recurren a los tribunales, y eso lo vamos a encontrar en la mayoría de los conflictos que estudiamos, eso no significa que lo que el derecho ambiental diga sobre los conflictos ya cierra el conflicto o lo resuelve. El ejemplo del Riachuelo es una muestra de ello. Es una denuncia del año 2004, en que la Corte declara competencia en el 2006, estamos en 2020, pasaron 16 años, el caso judicial sigue abierto y sigue habiendo muchos problemas en cuanto a encontrar una salida a ese conflicto. Después, si quieren, en el debate decimos por qué, ahora no me quiero extender en eso. Segundo tema, prestémosle atención a la juridificación, que es lo que se desplaza, lo que se transforma, lo que se aprende, lo que los actores incorporan, porque pareciera ser que tiene un efecto de mayor duración. El derecho se incorpora en las prácticas sociales y eso trae otras consecuencias. No puedo contar acá el caso de Mendoza, pero cuando uno mira un conflicto muy saliente que hubo en diciembre del año pasado, en que la población de Mendoza salió a la calle para defender una ley y prohibía el uso de sustancias tóxicas en minería, que había sido gestada 12 años antes, ese proceso de salir a la calle
había sido construido largamente en acciones colectivas, pero también en los tribunales, y en un cruce entre lo que pasa con la acción colectiva y lo que pasa en los tribunales. Entonces la juridificación tiene efectos de mayor duración y es importante prestarle atención, es decir, cómo se incorpora el derecho en las prácticas sociales. En la tercera cuestión que tiene que ver con la naturaleza estatal, a mí me parece que si esa forma de remover la naturaleza de las prácticas estatales, que es algo que hace el Estado, también tiene una pervivencia larga, cuando se judicializan los conflictos, lo que puede pasar es que la intervención del Estado, la división entre los poderes, los conflictos interjurisdiccionales, tienen tanto peso, y sobre todo en países federales como la Argentina, que terminan dirimiendo muchas otras cuestiones por fuera incluso de la cuestión ambiental. Como por ejemplo el hecho de que en Argentina, cuando hay leyes de presupuestos mínimos, solo empiezan a tener alguna existencia social cuando ahí se pone dinero, los famosos fondos de inversión ambiental, pero cuando se le garantiza dinero a las provincias, porque si no las provincias no entran en el juego, ¿no? Eso tiene que ver con naturalezas estatales, de cómo se constituye los pactos originarios de cómo son los sistemas federales, que son claves. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la justicia ambiental, mi gran pregunta siempre es cuál es el balance en términos de distribución, en términos de reconocimiento y en términos de alcance de poder. Entonces, ¿para cuántos minutos llevo, Carlos? Justo te quedan 5, Gabriela. Bueno, entonces, una breve repasada del caso del Riachuelo para tratar de decir algo sobre esas 4 preguntas. El conflicto del Riachuelo tuvo 2 grandes momentos. Ese primero, en que la gente presentó la denuncia, la Corte intervino, declaró competencia originaria, y hubo 2 años en los que hubo audiencias públicas y hubo mucha deliberación sobre el caso. El Estado Nacional, como respuesta al conflicto, creó un nuevo organismo, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Por primera vez en la historia, en Argentina, hubo un organismo de cuenca metropolitano, es decir, que pasaba el estrecho límite de la General Paz, para gestionar cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Ese organismo se crea en 2007. En 2008 la Corte dicta sentencia por recomposición y prevención y dice, bueno, hasta acá llegamos, no podemos seguir deliberando toda la vida, hay unas medidas que cumplir. Y a partir de ahí pasa el caso a un juez de primera instancia y estas medidas las tiene que implementar la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Qué pasa de 2008 en adelante? Son 12 años y todavía ese momento sigue abierto. Primero, la CUMAR tiene grandes dificultades para llevar a cabo el plan por muchas razones. En algunos momentos por falta de voluntad política, en otros momentos por falta de financiamiento, y en otros momentos por discontinuidad en las cosas que se propone, pero sobre todo porque no tiene poder para articular a esos gobiernos interjurisdiccionales. Segunda cosa que pasa es que el juez de primera instancia interviene y como no sabe por dónde ordenar el proceso, dice que hay que liberar un camino costero en el borde del Riachuelo. Y ahí vive gente, y ahí vive los sectores más postergados, más perjudicados por el caso, y la resolución que encuentra el juez a esto es que esa gente se tiene que ir. Y eso abre un nuevo debate, un nuevo conflicto por el acceso a la vivienda, por el derecho a la vivienda, lo cual reabre la discusión sobre qué quiere decir derecho al ambiente sano. Tercer momento, que es en el que estamos ahora, ese conflicto deja visible las grandes inequidades metropolitanas en el acceso al suelo urbano. Para los que viven en Argentina, quizás han seguido hace pocos meses, ahora está abierto en carne viva, el conflicto por la ocupación de tierras del predio de Guernica, donde la gente fue desplazada. Ese predio es un predio que también forma parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo y hay una convivencia entre terrenos fiscales, terrenos usurpados por los privados, un humedal y terrenos de ocupación de pobladores que no tienen dónde vivir, literalmente, ¿no? Entonces, de nuevo el caso, 16 años después, deja abierta esta pregunta por a qué llamamos justicia ambiental y si es suficiente o alcanza la judicialización, la juridificación y los modos de intervención de las naturalezas estatales. Y para cerrar, me gustaría dejar una frase que está en el libro de Harvey, que se llama Justicia, Naturaleza y la Geografía de la Diferencia, que abre su capítulo sobre la justicia ambiental, donde él cita a Barry Commoner. Y Barry Commoner dice, cuando se comprueba la emergencia de cualquier problema ambiental, esto revela una verdad ineludible, que hay que buscar sus orígenes, o sea, el origen de los problemas ambientales, en el modo en que la gente interactúa con otros.
Eso implica que la deuda con la naturaleza no puede ser pagada por cada individuo con botellas recicladas o estilos de vida ecológicos, sino con la antigua moneda de la justicia social. Y Harvey se pregunta, ¿de qué metal es esa moneda antigua? Y bueno, yo dejo abierta la pregunta para que sigamos conversando. Bueno, muchas gracias, Gabriela, también. La verdad que me facilitaron mucho la tarea de llevar los tiempos, porque todas las expositoras cumplieron con los 15 minutos. Mariana, si no me equivoco, no tuvimos novedades de Valeria, no logramos hacer que funcionara ahí el ingreso. Están teniendo un problema, sí, se les cae el link y con el ID tampoco pueden. Así Sí. que mala suerte. De la organización que ha pasado en algunas otras salas, pero que no está identificado ahí el problema. Hay un equipo técnico que está trabajando directamente con Valeria a ver si podemos lograr la solución de la situación, digamos, sobre todo porque mañana también hay otras compañeras del equipo del PLG que deberían exponer acá, entonces bueno, vamos a prevenir. En todo caso, quizá mañana podamos contar con, si no tiene otra actividad en el Congreso, contar con la presencia de Valeria. Aprovechamos el tiempo para ver si hay algunas discusiones o preguntas entre los asistentes. Sí, sea que quiera, sí, que si quieren ir haciendo preguntas o comentarios en el chat o directamente abriéndose micrófono, cámara y tomando la palabra. Se puede levantar la mano también de manera digital o analógica. Que lo Tenemos muchas opciones. A mí me cuesta ver si hay alguien levantando la mano. Sí. No, en este momento no. A mí digamos, no tratando de hacer una síntesis, pero por lo menos recuperando algunas impresiones, me parecía súper interesante la mirada combinada de María Noel y de Cecilia, que están viendo el fenómeno, digamos, de la expansión de la frontera agrícola a partir del desecamiento de los humedales del este de Uruguay y del sur, de Río Grande del Sur. Entonces creo que ahí había muchos elementos en común que incluso da para que entre ustedes, digamos, se pregunten o se complementen o discutan algunas de esas cosas que nos dio el tiempo para intercambiar. Y de la presentación de Malena me parecía sumamente interesante la cuestión está vinculada al papel de lo que podríamos llamar como la responsabilidad social empresaria y su conexión con estas redes empresariales, ¿no? Y sumamente desafiante ahí la pregunta que colocaba Gabriela al final, pero además, digamos, muy pertinente para el caso de Uruguay, y lo hemos discutido varias veces con varias de las personas que están acá en la sala, estos conflictos que no, ¿verdad? O sea, estas situaciones que deberían dar lugar a conflictos y que sin embargo no los vemos emerger, no los vemos aparecer, entonces son elementos ahí que están bien buenos para discutir, para intercambiar. Adelante, Cecilia, adelante. Yo le voy a preguntar entonces a María Noel, porque yo leí algunas cosas así en relación al riego de Rocha y leí un documento bastante nuevo con nuevas obras para la retención de la agua que va a la costa, para la playa y que vaya para la Laguna Mirín de nuevo. Entonces, no sé si ella podría decirme algo de esas nuevas obras, cómo se regulamenta eso, si existen estudios del impacto de esas obras en los humedales, porque de la pesquisa que yo ya hice en relación a los humedales y a los bañados, se estudian muy poco la importancia de la conservación de esos ambientes. Es algo muy reciente todo lo que se produce de eso. Entender el sistema, entender que existen diferentes humedales, cada uno con su función. Y eso,
Me gustaría ahora, porque ahora estoy en el inicio del doctorado, entonces me estoy integrando todavía con la literatura de cosas así de Uruguay, que no tengo una carga de lectura de los estudios que ya hay, pero el poco que leí me impresiona la falta de embasamiento para esas obras y la falta de estudios de esos ambientes de Uruguay. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, creo que después vamos a tener que hacer una bilateral ahí con Cecilia, ya vamos a quedar en contacto, pero capaz que para contarte brevemente, yo, bueno, mi formación es antropología, por lo que detalles ecosistémicos muy específicos, disciplinares no tengo, pero sí te puedo decir que hay en este momento, yo no lo mencioné, digamos, me quedé como en el daño, en el impacto ecológico, etcétera, que hubo, pero a partir de ya después del 2005, no tengo ahora presente el año exactamente, pero hay un plan de reorganización nuevamente hídrica como para volver a las condiciones anteriores de drenaje de esas aguas hacia la laguna Merinlas que estaban yendo hacia el océano. O sea, no sé, después podemos ver, pero es una zona que está muy estudiada está la Comisión de Binacional, la Cuenca de la Laguna Merín, está la Universidad de la República con sede allí, la Facultad de Ciencias tiene mucho trabajo allí, hay mucho trabajo también de otras disciplinas de la universidad, la arqueología, o sea, es una zona que justamente tiene, considero yo, debe ser una zona del Uruguay en las que hay más estudios realizados, sin embargo no siempre necesariamente eso conduce como a un saber integrado, digamos, no creo que se conserva como esa fragmentación por áreas y por disciplinas y por entidades estatales. Pero sí lo que sí hay, no sé si te referís a sustento para este nuevo plan, o si te referís sustento porque pruebas como del daño que se ha producido y el impacto ecológico del primer grupo de obras, de eso hay bastante desarrollo. Y bueno, ahora estaban en curso esas obras, ahora también tenemos un cambio de gobierno, un cambio de autoridades, incluso se creó un Ministerio de Ambiente, que antes era una repartición dentro del Ministerio de Vivienda, otro encare en un momento de recorte total, no sé exactamente cómo continuará eso, digamos, pero estaba en curso ese plan de reorganización hídrica para como retroceder un poco, ¿no? Y vinculado, María Noel, además con lo que planteaba Malena para el caso del Chaco, también ahora está iniciando un nuevo proyecto del financiamiento del Banco Mundial para toda la zona de la cuenca. Es un proyecto binacional, Uruguay y Brasil, con financiamiento del Banco Mundial, para temas que tienen que ver con eso, ¿no? La refuncionalización productiva de la cuenca, impacto ambiental y nuevas infraestructuras. O sea que es una zona ahí caliente de intervenciones de este tipo. ¿Alguna pregunta que se sume a través del chat o de Bruno, audio? Sí, yo levanté la mano, pero no la no sé si hay veo. alguien antes. Ya la vi, sí. Estoy tratando de entender el sistema. Ahí está, muy bien. Adelante, Bruno. Buena, Perdón. muy buena las presentaciones. Yo tenía una consulta, en realidad vinculado a esto último que traía Gabriela, que me pareció re interesante el término juridificación, y por lo que entendí yo, ese proceso de que diferentes actores incorporan el vocabulario y que eso queda y que luego sirve como herramienta para la disputa y para poner en juego en los diferentes ámbitos. Vinculado a eso me quedé pensando un poco que por lo que la presentación de Malena, que al final habla de cómo los diferentes actores, los propios los que viven ahí, los microemprendedores o los microproductores o mismo los colectivos indígenas, incorporan
Y me quedé pensando por el tema de los arroceros, cómo es ese proceso en realidad, tanto como para el lado de Brasil, sur, y del lado de Rocha, ¿no? ¿Cómo? Porque hablaron de los productores, del Estado, pero en realidad también como de otras personas, de otros actores que están en el territorio, cómo es el rol que han tenido o que tienen actualmente vinculado a este conflicto de que se está secando los humedales, o se han secado. No sé si se entendió la pregunta. Perdón, yo entendí la pregunta, pero tengo la sensación de que se me cortó, ¿verdad? ¿Está el resto? Sí. Hola. ¿Estás, Puede Gaby? ser que... Porque en un momento se separó tu imagen, pero... Me traducen la parte. Ahí se trabó, ¿no? Estaba silenciado. Creo que sí, que hay problemas de conexión ahí, Gabriela, no te logramos Si no, escuchar. Creo que nos estaba pidiendo una traducción de la pregunta de Bruno, que estaba en Ahí saqué la cámara, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Bueno. Ahí ya no. No, otra vez se colgó. Bueno, el Zoom no nos está ayudando. Bueno, no sé si es la pregunta, si entendí bien. Por lo menos en Brasil, nosotros tenemos la mayor bancada política, es la bancada no sé cómo se dice, es de los grandes productores. Los ruralistas. Los grandes productores de soja, ¿no? Son los... Entonces, ahora más que nunca con este gobierno se ha facilitado mucho para la producción y la expansión de la producción y facilitado leyes para eso. Como había puesto en la presentación, revogar una ley que tenía como, tenía los estudios de impacto ambiental para riego. Es un retroceso ambiental de muchos años. Y no fue solo eso. También se revogó las áreas de mangues y restingas, que serían los humedales. Los mangues y restingas son los humedales de toda la costa brasilera, para beneficiar los grandes, las grandes obras de hoteles, ¿no? También se revogó las áreas de preservación permanente de lagos artificiales, también para beneficiar a esa gente que quiere construir ahí. Entonces es un retroceso muy grande y es muy triste lo que está pasando en Brasil. El propio Consejo Nacional de Medio Ambiente, se sacó toda la votación popular y se puso solo gente que tendría beneficio en sacar esas fiscalizaciones ambientales. Entonces, estamos a pasos largos de un retroceso absurdo en Brasil. Y toda la cuestión de las quemadas, la cuestión del petróleo que estaba en las playas, que había sí un plano de contingencia para poder hacer algo y no se hizo nada. Entonces es muy triste lo que está pasando aquí en Brasil en relación a eso. En la cuenca del río Gravataí, donde trabajé durante la graduación y durante la maestría, hubo un avance. Hay un diálogo con los productores de arroz, porque nosotros entendemos como pesquisadores y, y trabajando con pesquisa junto con el poder público, que hay que haber sí ese diálogo
con los arroceros y nosotros fuimos categóricos. Si ustedes no preservaren y no ayudaren a sostener el sistema, ustedes se van a quedar sin agua para la producción del arroz de ustedes. Entonces, es complicado, pero es necesario, un diálogo necesario ahí. Eso. Gracias, Cecilia. Gabriela volvió a entrar a la sala y está con la cámara apagada. No sé, Bruno, si vas a reiterar la pregunta, por lo menos la parte sustantiva ahí de la interrogante. Mi interrogante, la repito, era lo que traía Gabriela, perdón, el término juridificación, y cómo ese término cómo lo veían en el resto de los trabajos. A mí me pareció súper interesante, yo no lo conocía, que capaz que puede repetir un poco más también Gabriela, pero me pareció re interesante eso, cómo en realidad es algo que queda, y por lo que entendí era cómo los diferentes actores incorporan un vocabulario que se les permite, como en los lugares de disputa, utilizarlo, y es una herramienta más que incorporan. Creo que va por ahí. Mi pregunta era cómo ese término, cómo eso se veía reflejado en alguno de los trabajos que presentaron. Bueno, muy interesante, Bruno, tu esfuerzo por conectar los trabajos. Yo, para desarrollar un poquito más, no sé si en tu caso venís de la antropología, porque sé que acá hay muchos antropólogos, es un concepto que tiene mucho que ver con la antropología, porque justamente compite o desnaturaliza una mirada del positivismo jurídico que ve la ley como equivalente a un orden social. A veces uno, cuando le toca hablar con abogados, no con todos, pero algunos, tienden a suponer que si hay una ley y el problema es que se aplique o se cumpla, procesos conflictivos que se cierran temporalmente, pero no quiere decir que no se vuelvan a reabrir. Y cuando estudiamos la juridificación en los conflictos ambientales, tratamos de ver procesos sociales de cambio a partir de las leyes, cómo los actores tratan de imponer nuevos sentidos a la idea de los derechos, por ejemplo, esta idea del derecho al ambiente sano como derecho colectivo, o imagínense el cambio revolucionario que es hablar de derechos de la naturaleza e incorporar a los no humanos como sujeto de derechos. Pero también las disputas que van más allá de los tribunales, y esa es un poco mi pregunta para algunos casos de Argentina y puede ser interesante para los otros casos que fueron planteados. Buenísimo, sí, vengo de la antropología, pero me estoy como familiarizando con esta temática y me pareció buenísima la respuesta. Muchas gracias. De nada. Sí, yo siguiendo un poco con esta vinculación entre la idea de juridificación y los casos, bueno, los tres en realidad, el de Cecilia, el de María Noel y el de Malena, porque Malena, vos no hablaste directamente de humedales, pero también la región chaqueña y la zona en la que vos estás trabajando son humedales, y bueno, no dejaba de pensar en todas las disputas por la creación, por la definitiva sanción de la ley de humedales acá en Argentina, ¿no? Que bueno, justamente este es un proceso, una movilización social muy amplia que se desplegó, lleva muchos años, pero se hizo bien visible y mucho más fuerte durante este año, en el marco de la sequía, en el marco del avance de los incendios, tanto en humedales como en bosques. Pero bueno, eso no hizo más que fortalecer las organizaciones previas que habían, y bueno, como esa disputa, todavía estamos ahí a la espera de esa definitiva sanción de la ley de humedales, pero bueno, no dejaba de pensar en eso, ¿no? Como también estos ambientes históricamente transformados, escuchándola a María Noel y a Cecilia, ¿no? Como mostraban que
desde la década del 60, 70, desde gobiernos militares, todos estos proyectos más de infraestructura y de dominación de la naturaleza. Creo que fue María Noel que dijo algo así como la idea de desaguar los territorios, ¿no? Como vaciarlos de agua, de secarlos, que es algo que se usa mucho, ¿no? Para transformarlos en un espacio productivo, que son discursos, narrativas, que la escuchamos mucho también en el Chaco, ¿no? Yo que trabajo en Salta, pero Malena también lo trabajaste recién ahí en tu ponencia, ¿no? Esta idea de, bueno, de espacios improductivos, sea de bosques, de humedales, o de los ecosistemas que fueran, que se consideran como que están, bueno, vacíos y disponibles para el acaparamiento y el avance de estas fronteras extractivas que las vimos. Ustedes hablaron del arroz, de la soja, de bueno, de la ganadería también, ¿no? Distintos productos, cultivos o actividades, pero que en definitiva no dejan de estar enmarcados en un mismo modelo de dominación, de uso, de gestión de la naturaleza. Un poco para seguir vinculando las cuestiones. Perdón que tengo mucho. Y agrego algo, como pensando también en esta línea de cómo se va poniendo en el discurso de los actores todos estos conflictos y cómo imperan las leyes. Digo, bueno, entre algunas de las que mencioné en mi presentación, esto de cobrarle a los productores chaqueños el mejoramiento de la ruta vial número 3, partió a partir de un pedido de la provincia. Se está tratando de modificar la ley de herbicidas en la provincia para sacar a los fertilizantes de los agrotóxicos y seguir avanzando en este modelo extractivista. Y yo lo que venía analizando a partir de ver esto de la ley de herbicidas, de los desmontes, de los incendios, de las fábricas de cerdos, es como todos vamos adquiriendo saberes que antes no teníamos, y las organizaciones indígenas, las organizaciones de pequeños productores, los ambientalistas, vamos adquiriendo diferentes conocimientos jurídicos, ambientales, climatológicos, nos convertimos en especialistas en suelos y todo este saber que va apareciendo, ¿no? Frente a un modelo extractivista que avanza y que no frena. Malena, yo te quería hacer una consulta también en relación al vínculo entre las instituciones, fundaciones que vos mencionabas y las empresas. Porque vos decías, entendí, quizá fue un error mío de comprensión, que las planteabas que estaban como que eran dependientes de las empresas, pero hay algunas que son como redes transnacionales, esta Slow Food y Avina, digamos, ¿no? Que son fundaciones que están en el plano internacional. Entonces, no sé si podés andar un poquito más en la conexión, digamos, entre estos dos grupos de actores. Sí, muchas de las empresas, de las fundaciones, están presididas por los mismos empresarios, ¿no? Agdi, el presidente es Groboco Patel, Temayquén es Pérez Compán, y así. Y aquellas fundaciones que no están vinculadas directamente con estos empresarios, sí están vinculadas en esta red de redes que nombra la presidenta de Matriarca. La presidenta de Matriarca es familiar de Groboco Patel también. Y Slow Food, por ejemplo, es una fundación, una asociación que es italiana. La Fundación Gran Chaco, que está en el territorio, su presidenta es italiana, con lo cual ahí hay una conexión entre estas dos fundaciones. Y generalmente todos los proyectos que van encarando, sobre todo la Fundación Gran Chaco, cuando comienza la gestión del Banco Mundial, es la que llaman para seguir e implementar el plan de pueblos indígenas y hacer la ruta de la cultura COM. Es la que está encargada de ese proyecto. Entonces, a partir de eso se arma esta red de redes donde confluyen todas estas organizaciones. Después tenemos Samsung, que hacen responsabilidad empresarial y también llegan a la zona y trabajan con las comunidades.
Entonces, por A o por B, las fundaciones están vinculadas. Muchas de las fundaciones están presididas por los empresarios que conforman este anillo productivo. Por eso me pareció más interesante hablar de la red de negocios, porque aparte siempre que los ves, a uno está proyecto donde se implemente, ¿no? Digo, más allá de Pampa del Indio, he visto otros casos y siempre donde está Vina está otro, y donde está Agri está el otro, y así están vinculados todo el tiempo. No sé si contesté. Sí, sí, muchas gracias, Malena. Es muy interesante porque yo creo que es una deuda que tenemos, por lo menos que yo he sentido y he recibido muchas veces la demanda de colectivos sociales que nos preguntan acerca de estas fundaciones y sus objetivos, ¿no? Y siempre encontramos hilos, digamos, desde los cuales rastrear estos antecedentes. Sí. Yo tengo una pregunta en el chat que nos envía Betty, Francia. No sé, Betty, si querés leerla en voz alta o si preferís que la leamos nosotros con Mariana. Me parece que... Si la leen, perfecto. Estoy Bueno. justo en otra reunión, perdón, con todo esto. Dale, Bien, Betty. bien. Dice Betty, pregunta para cualquiera de las cuatro, dice, los movimientos socioambientales en Chile presentan un fuerte activismo de mujeres. ¿Hay alguna observación vinculada en los conflictos que están investigando ellas? O sea, Malena, Gabriela, Cecilia y María Noel. Yo si quieren puedo comentar brevemente que parte del trabajo que yo hago y de la propuesta esta bueno, toda mi tesis doctoral estuvo basada sobre todo en analizar la participación de un grupo de mujeres indígenas en la conformación de la Ruta de la Cultura Com. Y justamente la Ruta de la Cultura Com y esta red de redes actúa sobre las organizaciones indígenas de mujeres, porque son quienes vienen organizadas desde décadas atrás en estos agrupamientos etnopolíticos, y son también las que llevan a cabo todas las cuestiones vinculadas a ambiente, bueno, hacen las artesanías, son las que están ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas fundaciones trabajan sobre todo con los grupos de mujeres, y por eso en la última foto la mayoría eran todas mujeres, porque son ellas quienes están vinculadas y participando activamente en este tipo de actividades. Capaz que complemento. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Mariana. En el caso de, digamos, que yo estoy trabajando, no ha habido explícitamente lo que podríamos llamar movimientos claramente identificados, como lo que uno puede entender en un conflicto ambiental tal vez más típico. Pero sí, tal vez si descentramos la mirada, que me parece que es lo que estoy intentando hacer, es decir, ir con esquemas preestablecidos de lo que sería un conflicto, o de lo que sería una forma adecuada de establecer un conflicto, sí podemos ver cómo, por ejemplo, brevemente, en los últimos tiempos, digamos, sin entrar en el periodo dictatorial, sino como en estos últimos tiempos, quienes están como marcando los límites del sistema de producción en esta zona arrocera, etcétera, son justamente las mujeres, mayoritariamente por afectaciones a el sostén de la vida propiamente, ¿no? La salud, bueno, esto ya se ha estudiado en diversos conflictos, pero tiene la particularidad de eso, que no son como movimientos como muy evidentes o muy que se manejan por canales típicos de protesta, digamos, pero que si podemos mirar y reconstruir desde otras lógicas, vemos cómo hay redes que se van movimiento y indicando, bueno, estamos llegando a ciertos límites de tolerancia de la afectación que podemos sostener, ¿no? Pero es un espacio que, como yo lo dije brevemente, porque no era el tema de
la presentación, es un espacio que tiene un régimen de género muy particular, es una zona muy militarizada, aparte de toda esta forma de intervención sobre el entorno, por tanto es un lugar muy masculinizado en sus formas y en su vida cotidiana, por lo que presenta algunas particularidades específicas también para la expresión de algunas cuestiones de este tipo. Yo quería decir, yo grandes conflictos así no observo eso, pero me acordé de algo importante en relación a la mujer, el papel de la mujer en la producción del arroz orgánico en la cuenca del Gravataí. Dentro de la cuenca del Gravataí hay arroz, la mayor producción de arroz orgánico de América del Sur, de acá, de América del Sur. Y esa producción de arroz orgánico se da por un asentamiento, no sé cómo, si me voy a expresar bien, los sem terras, no sé cómo se dice en Uruguay, pero es el movimiento de asentamiento de personas que migraron y que quedaron sin un espacio y el gobierno cedió una área para la producción. A partir de eso, una regla para una familia tener un espacio es que esa tierra esté en nombre de la mujer. Y me parece bien eso porque la madre es proveedora, la madre en la mayor parte de las veces cuando se separa una pareja, la madre queda con los hijos. Entonces, me parece que esa es una buena observación en relación a esos conflictos de tierra y de producción y de esos asentamientos en Brasil. Gracias, Cecilia. Hablabas de los asentamientos del INCRA, el Instituto de Colonización y Reforma Agraria de Brasil, digamos, y la cotitularidad de las parcelas. Gabriela, no sé si querías complementar algo. Y me cambié de lugar para tener mejor conexión. Claro que tiene todo que ver el tema de los feminismos territoriales y los conflictos ambientales. En general, una constatación es que las mujeres son las grandes protagonistas de estos conflictos. Y eso abre un montón de líneas de interrogación. En primer lugar, con algo más histórico que tiene que ver con la feminización de las luchas, sobre todo en América Latina, las luchas por derechos humanos, por la vida, por el trabajo, por la salud, por la educación, son luchas de mujeres, encabezadas por mujeres. Y en estos casos, como en los conflictos, generalmente hay una conexión muy fuerte con la salud, con la afectación a la reproducción cotidiana y generacional de las familias, bueno, son las mujeres las primeras en activarse. Pero eso también deviene junto con el conflicto, ¿no? Porque esa feminización de las luchas sociales trae otras definiciones, otras conexiones. Por ejemplo, en Argentina hay un caso bastante conocido, que es el de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, que es un barrio a las afueras de la ciudad de Córdoba, un barrio popular que empezó a tener casos de cáncer muy significativos como consecuencia de las fumigaciones, ¿no? En Argentina se hace fumigación masiva en relación al monocultivo de soja. Y ellas terminaron haciendo sus propias investigaciones y logrando pruebas que el Estado no les daba respecto de la vinculación entre las fumigaciones y la salud, y después lograron un caso judicial que también es testigo, que es el caso del barrio Ituzaingó Anexo, y la primera conexión que establecieron fue con los temas de derechos humanos, ¿no? La conexión con las madres de Plaza de Mayo, etc. Entonces hay muchos feminismos, no todos ecofeminismos o no todos definidos de la misma manera, también hay feminismos territoriales, feminismos indígenas, pero si hubiera que poner algo en común en todas esas luchas, es este elemento de la interdependencia, que es típico de cualquier activismo femenino en el territorio, en la familia, que está todo conectado, que hay una red de vida, que si no se activa colectivamente no se reproduce, y en los debates de los conflictos ambientales esa interdependencia va conectando también aspectos de
del ecosistema, ¿no? Del agua, de lo que mostraba recién Malena, la relación entre tener o no tener acceso al agua, o que desaparezca un bosque o un humedal, no es solo un problema tradicional de pérdida de ecosistemas, sino también de condiciones para la reproducción de la vida. Entonces sí, yo diría que sí a la pregunta que se formuló. Hay una conexión muy estrecha entre distintos ecofeminismos o feminismos territoriales y los conflictos ambientales. Bueno, muchas gracias Gabriela Merlinski, Cecilia Bálsamo, María Noel González y Mariana Castilla por sus presentaciones. Estamos cerrando la mesa, Mariana. No me podía desmutear. Estamos, sí, son 1:30 y no vamos a cometer ninguna cosa que vengan luego a sacarnos el ID mañana. Así que esperemos que mañana, eso sí, no se olviden. Bueno, primero muchísimas gracias a las 4 por participar, a todos los que sostuvieron, se cambiaron de Zoom, hicieron todo para acompañarnos a pesar de los problemas de conectividad. Una pena que, bueno, que por problemas de conectividad Valeria no haya podido estar. Tal vez si logramos que mañana pueda conectarse, la sumamos. Entonces no dejo de invitarles a todos mañana, 15:30 también, lo que vendría a ser la continuación o la segunda parte, o tomémoslo como queramos, pero de esta mesa, que vamos a tener otros compañeros, amigos, colegas, exponiendo sus trabajos, y esperemos que, bueno, que sea en el ID correcto. Nos vemos mañana entonces. Muchísimas gracias a todos. Que pasen bien, chau, chau. Chao, gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias. Gracias. Chao.